Otra cuestión muy importante conceptualmente en la meteorología aeronáutica es el concepto de lo que es una masa de aire. Se entiende por masa de aire un extenso volumen de aire dentro del cual las condiciones de temperatura y humedad en un plano horizontal son esencialmente uniformes debido a las características de las regiones donde estas masas de aire se han originado, de donde proceden. Los elementos que definen y diferencian a las masas de aire son la región de origen, la temperatura y la humedad. Respecto a esto, por ejemplo, tenemos que las masas de aire se van a dividir o a clasificar respecto a su región de origen en polar y tropical. Y a partir de polar y tropical, que van a estar sus características definidas por la temperatura, la polar una masa de aire frío y la tropical una masa de aire cálido, pueden ser a su vez de clima continental o marítimo, porque el clima marítimo va a estar altamente influenciado por la humedad propia de la cercanía de grandes extensiones de agua como mares, océanos, y la continental, por el contrario, la más mediterránea, la que está más alejada de los mares y grandes extensiones y superficies de agua, va a estar caracterizada por clima seco. Por lo tanto, una masa de aire continental polar va a ser fría y seca. Una masa de aire continental tropical va a ser cálida y seca. Siempre seca porque es continental, alejado de los mares, y siempre fría porque es polar o cálida porque es tropical. Pero el denominador común de la continental va a ser seca por lo que expresamos. Por el contrario, el marítima, la polar marítima va a ser fría y húmeda, fría por lo polar y húmedo por lo marítimo. Por el contrario, la tropical va a ser cálida e igualmente húmeda por lo marítimo. Esto quiere decir que las masas de aire en el cono sur son típicamente marítima polar o polar marítima, húmeda y fría, continental polar o polar continental, fría y seca, marítima tropical, cálida y húmeda, marítima tropical, cálida y húmeda, y marítima continental, seca y cálida. Esto va a tener una gran influencia en los frentes y los tipos de frente que vamos a conocer a continuación. Para empezar, digamos que se define como frente a la línea que separa dos masas de aire de distintas características y esencialmente pueden ser frío y cálido, y la importancia de irnos familiarizando con la simbología de en una carta sinóptica de superficie, por ejemplo, que nos va a proporcionar la información meteorológica tanto de un servicio meteorológico en forma personal o por medio de medios electrónicos, un sitio web o una aplicación. Es importante que vayamos familiarizándonos que para interpretar la información meteorológica que vamos a ver hacia el final de la asignatura, tenemos que ir conociendo este sublenguaje especialmente simbólico o de abreviaturas, etcétera, con el que vamos a identificar los distintos fenómenos y aspectos meteorológicos. Para empezar, un frente frío siempre va a estar representado en azul por lo frío, la temperatura, y un frente caliente por rojo. Va a haber una línea que va a definir la orientación y la trayectoria sobre la superficie terrestre en donde está ubicada la posición de un frente frío en la actualidad o pronosticada. Y su dirección y sentido de la trayectoria va a estar identificado por triángulos siempre azules. En el caso de un frente caliente, va a estar identificado también por una línea que señala los puntos sobre la superficie sobre las cuales está definida la trayectoria real o estimada de un frente, la dirección de su trayectoria
y sentido va a estar definida por semicírculos y todo de color rojo. Esto implica que detrás del frente al aire hay aire relativamente frío respecto a la masa de aire relativamente cálida adelante del frente. Y por el contrario, en el caso del avance de un frente cálido o caliente, inmediatamente detrás de la línea frontal al aire hay aire relativamente cálido respecto a el aire en el entorno por delante de ese frente caliente o cálido. Un frente, en la medida que una masa de aire se desplaza a través de superficie de agua y tierra, eventualmente entra en contacto con otra masa de aire de diferentes características. La capa que limita dos tipos de masa de aire es conocida como frente. La proximidad de un frente de cualquier tipo siempre significa cambios inminentes en la meteorología y en las condiciones de vuelo asociadas a ese tipo de frente. En cuanto a una masa de aire se desplaza fuera de su región de origen, como dijimos al referirnos a masas, entra en contacto con otra masa de aire con distintas propiedades de temperatura y humedad. La zona entre dos masas de aire diferentes es una zona frontal y está definida como un frente. Por lo tanto, de vuelta, si un aeroplano vuela desde desde una zona de una superficie relativamente cálida, por lo tanto, el aire que la circunda adquiere las características de esa superficie, si es una masa de aire cálida y húmeda, y esa masa se desplaza en una determinada dirección hacia otra, en donde la superficie terrestre es fría y relativamente seca, o con nubosidad estratiforme, niebla, llovizna, pero en definitiva tiene propiedades de temperatura, humedad muy significativamente distintas a otra, la línea imaginaria que separa esas dos masas de aire se llama frente, y el piloto tiene que esperar que en un lado y en otro del frente haya cambios significativos de intensidad del viento, de dirección del viento y de cambios significativos de temperatura y humedad, y eventualmente de presión atmosférica también. Por lo tanto, es importante irnos familiarizando con la simbología que nos va a permitir la interpretación de cartas meteorológicas, de información meteorológica muy importante. Por ejemplo, hay cuatro tipos fundamentales de frentes: frente frío, frente cálido, frente estacionario y oclusión o frente ocluido. Y la simbología que identifica la línea sobre la superficie terrestre sobre la que ese frente se desplaza o se estima que se va a desplazar, y los colores y la simbología que identifica el avance, el sentido de avance de ese frente, es diferente para cada uno de ellos. En el caso de frente frío, como dijimos, triángulos en el sentido del avance del frente, y de azules, tanto la línea como la simbología de su avance. En el caso de semicírculos rojos y línea roja, el frente frío. El frente estacionario se identifica con una parte azul y triangular que representa la parte fría del frente, y otra roja semicircular que representa la caliente, y en distintos sentidos por lo que vamos a ver que representa el frente estacionario y el frente ocluido, ambas simbología y la línea, pero en color magenta. Las cuestiones que caracterizan a un frente cálido en aire inestable va a ser representado por la condición de que una masa de aire relativamente cálida respecto a una relativamente fría se desplaza desde el aire calmo hacia el frío, y cuando esto sucede lo hace en una pendiente de ese frente que define la diferencia entre ambas masas, de una pendiente muy leve respecto
al horizonte va a estar representado por una línea roja que, como dijimos, une los puntos en la superficie terrestre por donde se va a pasar el desplazamiento de esa eh, línea, y está caracterizada por nubosidad que en general puede ser eventualmente convectiva con tormentas eléctricas, mezclada por nubosidad estratiforme, en donde la nubosidad cumuliforme, especialmente nubes de tormenta, pueden estar embebidas en la masa de aire estratiforme. Y ese frente cálido en aire estable o inestable es aquel en que predominan. En el caso de aire inestable, recordando los conceptos de estabilidad e inestabilidad del aire que vimos, predominan los estratus, pero con cúmulos nimbus y tormenta eléctrica embebidos en la masa estratiforme, porque el aire es inestable. Por lo tanto, recuerden que el aire inestable caracteriza la convectividad. El aire asciende porque la temperatura es superior a la del aire que lo rodea. Este tipo de frente es especialmente peligroso debido a que la actividad convectiva puede estar oculta y no percibirse sin un radar meteorológico de a bordo. El frente cálido, pero en aire estable, predomina la nubosidad estratiforme, porque la estabilidad del aire no permite, al haber subsidencia en vez de convección, no permite las corrientes de aire ascendentes. Esto, por lo tanto, elimina la posibilidad de formaciones de nubes del tipo cumuliforme o de desarrollo vertical. Por lo tanto, el frente cálido pero en aire estable va a predominar la nubosidad de tipo estratiforme, tanto a bajas como nubes bajas como medias, y tiene una pendiente ese frente muy leve, muy suave, como dijimos. Las precipitaciones en este tipo de frente de cálido pero en aire estable son continuas e inducen a grandes masas de estratus en el aire frío. Por el contrario, la precipitación que va a caracterizar el frente cálido pero en aire inestable va a ser chaparrones, tormenta eléctrica, etcétera, por la formación de nubes de desarrollo vertical, especialmente cumulonimbus. Esta es la razón fundamental por la cual, antes de abordar el tema de masas de aire y de frente, vimos los conceptos de estabilidad e inestabilidad del aire, porque la estabilidad del aire define en forma significativa el tipo de, por ejemplo, nubosidad y condiciones asociadas al vuelo, muy diferentes en condiciones de nubosidad de desarrollo vertical como la estratiforme. En el caso de los frentes fríos, tanto en aire inestable y de desplazamiento rápido, que es el más agresivo y potencialmente peligroso para el vuelo, va a estar caracterizado porque un volumen, perdón, de aire, de una masa de aire frío, se desplaza, desplazando, valga la redundancia, una masa de aire caliente. Como el aire frío tiene muchísima más densidad relativa respecto a la otra, la pendiente de ese frente es muchísimo más empinada, por lo tanto, en su desplazamiento produce corrientes ascendentes que benefician. Recuerden que una de las tres ingredientes fue para crear el panqueque de un cumulonimbo es lifting, ya sea por convección o porque dinámicamente se produzcan corrientes ascendentes, que es lo que se llama lifting. Lo primero que necesito, después necesito humedad y elevadas temperaturas. Por lo tanto, el desplazamiento de aire frío produce esa corriente con una componente vertical ascendente que favorece significativamente el desarrollo vertical de las nubes. Por lo tanto, tormenta eléctrica, chaparrones y pendiente de entre la masa de aire frío que avanza y la cálida que retrocede, muy empinada respecto a la de un frente cálido.
Las condiciones asociadas a esto es que en aire inestable y desplazamiento rápido, está asociado, en un frente frío, está asociado a chaparrones y tormentas eléctricas a lo largo de la línea de frente sobre la superficie. Si el desplazamiento es lente, la pendiente de la cuña es más plana, de menor pendiente con respecto al frente de rápido desplazamiento, en cuyo caso predominan los estratos, pero con actividad convectiva y tormenta eléctrica embebidos en la masa estratiforme. Este tipo de frente es especialmente peligroso debido a que la actividad convectiva está oculta y no puede percibirse sin un radar meteorológico de a bordo porque está, como dijimos, la actividad convectiva, las nubes de desarrollo vertical y tormenta, como lo mismo, embebidas en la masa estratiforme. No es visible en condiciones de vuelo instrumentales. Nubes cumuliformes con posibles chaparrones y tormentas eléctricas en las inmediaciones de la posición del frente en superficie. Eso representa, obviamente, turbulencia moderada severa. Nubes de desarrollo vertical se desarrollan con frecuencia en el aire cálido delante del frente por el lifting que genera por la corriente vertical. La superficie terrestre cálida y húmeda detrás del frente, una vez que pasa el frente, genera convección a niveles bajos y cúmulos de buen tiempo una vez que pasó el frente. En el aire estable, las nubes van a ser siempre estratiformes, no hay desarrollo vertical, y producir precipitaciones débiles continuas. Las precipitaciones constantes inducen a estratus en la zona del aire frío del frente. En cuanto al frente estacionario, que se simboliza simultáneamente con los colores y simbología de ambos frentes, hay siempre condiciones muy similares a las del frente frío de desplazamiento lento, pero en este caso con desplazamiento nulo o mínimo. Hay lifting porque se juntan en una misma línea las condiciones de frente frío y caliente, hay actividad convectiva, pero el desplazamiento del frente, por eso se llama estacionario, es nulo, suele tardar varios días en no cambiar de posición la línea frontal y tiene las mismas características del frente frío de desplazamiento lento, o sea, nubosidad convectiva de desarrollo vertical porque hay lifting, hay humedad y hay altas temperaturas, pero también tiene nubosidad de nimbostrato y estratos en donde está embebida la masa de nubosidad convectiva. Y en el caso de la oclusión o frente ocluido, que se simboliza, como dijimos, en magenta y con ambos, en la simbología de ambos frentes, pero en el mismo sentido, se van a encontrar operativamente condiciones similares a la del frente frío, pero de desplazamiento lento, sumadas a las del frente cálido, por lo que predominan. ¿Qué tipo de precipitaciones? Intensas, constantes, alternadas con tormentas eléctricas y fuertes chaparrones. Y en general también suelen permanecer sin un gran desplazamiento. Por lo tanto, es aquella situación en donde conviven esencialmente dos masas de aire de relativamente fría temperatura, pero distinta entre ellas. Por lo tanto, va a haber corrientes de aire vertical ascendentes y descendentes, aire cálido en las capas superiores, por lo cual van a predominar, por un lado, actividad de nubosidad convectiva, pero también va a convivir con la nubosidad estratiforme. Y en las capas bajas de la atmósfera, aún habiendo masas de diferente temperatura entre ellas, ambas van a ser más frías que las relativamente cálidas en altura. Por lo tanto, también va a haber nubosidad convectiva, por lo tanto no va a faltar la actividad eléctrica, chaparrones de lluvia, eventualmente granizo, igual que en cualquier actividad asociada a la nube de tormenta o cumulonimbus.
Hay un fenómeno atmosférico que no está definido como frente porque no divide dos masas de distintas propiedades, que se llama línea de inestabilidad, generalmente asociada a un frente frío de desplazamiento muy rápido en aire inestable, que hace que por delante de la superficie o de la línea frontal, bastante por delante, muchas veces muchos kilómetros, se forme una línea de inestabilidad, pero por una cuestión dinámica y, propiciada, fomentada por la velocidad, dirección y sentido con el que se desplaza el frente. Se desplaza en la misma dirección que un frente frío delante de este, un frente frío de desplazamiento rápido y en aire inestable. Está asociada a actividad convectiva severa y, por lo tanto, está caracterizada por nubosidad prefrontal, adelante de un frente, muy oscura, caracterizada por chaparrones, tormentas eléctricas, que se anticipan al frente en forma de cigarro paralelo a la superficie. Por ejemplo, en nuestra región, si tenemos un frente que se está aproximando a la altura de eh, Pedro Luro, al sur de Bahía Blanca, con esta orientación y este desplazamiento, y hay aire muy inestable, este frente, ya por más que esté ubicado en este punto de la superficie, en sus inmediaciones, delante de él, si es un frente en aire muy inestable y de desplazamiento rápido, cuando hablamos de un frente de desplazamiento rápido, hablamos de un frente que puede desplazarse a razón de 50 nudos. Esa enorme masa de aire, fíjense la superficie y el volumen que ocupa, al desplazarse genera que delante de la misma, con la inestabilidad que hay en el aire, se genere hasta muchos kilómetros adelante esta línea de inestabilidad representada por rayas y puntos naranja, tenga adelante del frente, muchísimos kilómetros adelante del frente, favorezca la formación de actividad convectiva dispersa no frontal, porque no hay adelante y detrás de la línea diferencia de masa. Hay la misma temperatura, la misma humedad, probablemente la misma presión atmosférica y sin embargo, desde el punto de vista técnico, adquiere propiedades distintas por no encuadrar en los términos que definen un frente, pero desde el punto de vista operativo termina teniendo iguales o más potencialmente peligrosas condiciones de vuelo que la de un frente frío de desplazamiento rápido. En el caso de los tornados, por más que no, que tenemos la fortuna de que no tenemos, no está en nuestra región la potencialidad de que se produzcan tornados y huracanes como en otras zonas del planeta, pero sí es importante conocer a nivel conceptual que la receta de un chef para un excelente tornado es aire cálido y húmedo procedente de una determinada región, aire frío y seco originado en otra, o sea, masas de aire significativamente diferentes, en donde se produzca un cambio en la dirección e intensidad del viento en una distancia muy breve, muy corta, por lo tanto, gran cortante del viento y corrientes ascendentes, lifting, debido a la inestabilidad del aire. Esa es la receta de un tornado.